Seguimos con nuestra serie de 11 históricos y en esta ocasión es el turno del Manchester United. Ya sabéis que empezamos esta serie con el Arsenal, tenéis el vídeo disponible, 11 histórico del Arsenal, y ahora vamos con el Manchester United. Ya sabéis que la idea es hacer 8 equipos, 11 histórico, y a partir de ahí enfrentarlos a través de cuartos de final, semifinales y final, y decidir pues quién tiene el mejor 11 histórico entre los 8 equipos. La guerra. La guerra. La guerra definitiva. Que podrían ser los 6 del Big Six, más el Swansea. Everton. Al Everton habría que meterlo, las cosas como son. Y el octavo lugar ahí sí que es a piñas. A piñas, ¿no? Hombre, yo propongo el West Ham, pero hombre, el 11 histórico tampoco es que nos salga como así, como de locos. Una de las cosas que tienes que valorar es cantidad de años en Premier. Ahí el West Ham está bien colocado. Bueno, en Premier o en Primera División, en realidad, pues estamos haciendo sí, a partir verdad, de la posguerra. Es en Primera División. Pues el que tenga mejor 11. Habría que probar varios. Hombre, ¿no? al West Ham nunca le llamaron los entertainers, los entretenedores. Es verdad que el vídeo envejecerá mejor si metemos a Newcastle. Porque algo me dice que el Newcastle en los próximos años podría dar que hablar. Hombre, yo en el 11 histórico del Newcastle ya te meto a Bruno Guimaraes. Y a Kieran Trippier también. En una temporada. Joder, macho, qué asco de vida. Bueno, muchachos, Manchester United, igual que hicimos con el Arsenal, hemos optado por el mismo sistema, ¿vale? Porque era la forma de colocar a los 11 mejores, más allá de la posición exacta. Y entonces es un 3-4-1-2 de auténtica fantasía. Sí, bueno, un 3-4-1-2, pues a salir un poquito al ataque, a tener ahí unos carrileros. A ver, unos carrileros, vais a flipar con los carrileros, son muy ofensivos, ¿vale? Son chavales que les tenemos que enseñar un poquito lo que es el retorno defensivo, claro. Pero todo se puede dar, ¿vale? Porque, por supuesto, nuestro entrenador va a ser Sir Alex Ferguson. Hombre, no hay duda aquí, ¿eh? ¿Vale? Y con Sir Alex Ferguson... Igual que Wenger en el caso del Arsenal. Con Sir Alex Ferguson, que mucha gente como nos no dijo, respondas, teníamos que poner entrenador. Bueno, pues mira, no es muy difícil. Wenger en el Arsenal, sí, Ferguson en el Manchester United. No hay mucho problema. Pero, bueno, vamos a tener que aplicar dureza. Dureza en las órdenes, sobre todo a esos carrileros que... Y freno de mano. En los primeros entrenamientos es que no bajaban. No bajaban. Vamos allá, muchachos. Vamos con el 11 histórico del Manchester United y empezamos en portería con, seguro que más de uno, pues tenéis un debate ahí entre uno u otro. Nos acabamos quedando, por supuesto, con Peter Schmeichel, el guardameta del Manchester United que entre el 91 y el 99 cumplió durante toda la década de los 90 el difícil papel de ser el portero de los Red Devils. Se marchó además por todo lo alto en el 99 consiguiendo el triplete para hacer un cierre perfecto a su carrera en Old Trafford. Durante esos años que estuvo en el Manchester United consiguió 5 Premier League, la Champions League del año 99, cuya foto veíamos, la del Camp Nou, 3 FA Cup, una Copa de la Liga, una Supercopa de Europa y 4 Charity Shield. Su sombra, la de Peter Schmeichel, fue tan alargada que el United no encontró un sustituto de garantías hasta 6 años después, cuando llegó Edwin van der Sar, que es otro de los candidatos, lógicamente, a ocupar la portería en este 11 histórico, igual que David De Gea, desde mi punto de vista, que yo creo que al menos ha hecho méritos para... estar en la conversación. Estar en la conversación, eso es. Y de hecho te diré que el problema de De Gea es que le ha tocado convivir con auténticos maulas comparado con lo que vivieron Van der Sar y Schmeichel. O sea, si eres De Gea, Van der Sar y Schmeichel le dices, ya, ponte tú a parar todo lo que me ha llegado a mí cuando me ha tocado jugar en el Manchester United. Que yo he tenido a Maguire por delante, ¿eh? Amigo. Tú tenías a Río y a Vidic. Y yo tenía a Maguire y a Lindelof. Para ser justos con De Gea llega al finalísimo de la carrera de Ferguson y aprovecha una siga en una Premier League con Ferguson. La última de Fergie. Poco podía imaginarse en ese momento que sería la única. Madre mía. Imaginaos cómo es el tamaño de la leyenda de Peter Schmeichel, que se marchó al Manchester City, el eterno rival, y sigue siendo una leyenda del club. O sea, tienes que tener ya un estatus de leyenda tal para poderte ir al club rival de la ciudad y que el cariño de los fans siga intacto. Impresionante, impresionante. Es difícil, pero en el caso de Peter Schmeichel lo consiguió. Es verdad que no era un Manchester City como el de ahora. Yo creo que si ahora te vas al Manchester City, no era rival directo. Hace mucho más daño, pero Peter Schmeichel
es una leyenda de Old Trafford y por eso lo ponemos en portería. Vamos a la defensa de 3 centrales y empezamos con uno que nos lo vamos a quitar ya de en medio porque todo el mundo coincide, yo creo, que tiene que estar en un 11 ideal de la historia del Manchester United, que es Rio Ferdinand. Qué bueno era Rio Ferdinand, qué buena foto es esta, además, ya de sus últimos años, con la ceja abierta, con la mandíbula ahí apretada. De 2002 a 2014 jugó en el Manchester United y eso que llegó con una losa muy complicada al ser el defensa más caro de la historia. 30 millones de libras pagó el Manchester United a un rival como el Leeds United en 2002. Valió la pena porque desde entonces ya se convirtió en un líder defensivo durante más de una década, a pesar de que todos recordaréis que en sus inicios era una carrera que dejaba entrever un carácter un poco díscolo y que no daba... Todos sabíamos que futbolísticamente era muy bueno, pero quizás se podía desviar esa carrera por donde finalmente no se desvió. Así es, junto a Nemanja Vidic forma una de las mejores parejas de centrales de la historia de la Premier League. Su lectura del juego era tan brillante que se le recuerdan pocos tackles. De hecho, si lo piensas, leí esta reflexión y lo pensé. Rio Ferdinand, y es verdad que le recuerdo en muchos duelos aéreos, en muchos duelos chocando con delanteros, sacando balón y demás, pero recuerdo relativamente pocos tackles. Es verdad que tenía tal lectura de juego que no necesitaba ir al suelo con llegaba antes. Frecuencia, claro. Y de hecho, no es casualidad que su marcha coincidiera con el fin de la era dorada del club. Se marchó en 2014 y, como hemos dicho, la última Premier League del Manchester United todavía de hoy fue en 2013. La parte del QPR y todo eso, mejor la borramos de nuestra no, cabeza, no, ¿vale? No, es un ocurrido y ya está, y a otra cosa. Muchachos, en cuanto a su palmarés, conquistó 6 Premier League, la Champions de 2008, 2 Copas de la Liga, 4 Community Shield y un Mundial de Clubes. Hombre, yo no lo he ganado, ¿eh? Yo tampoco. Todo esto no. Yo tampoco. No 6 Premier League, ¿eh? El animalito. No lo tengo yo. Madre mía. La parte del West Ham, ¿qué hacemos con ella? Hay varios jugadores que han sido leyendas del Manchester United formados en el West Ham. Es el caso de Rio Ferdinand o de Michael Carrick. Es lo que tiene tener posiblemente la mejor academia del país a lo largo del siglo XX, que claro, pues produces así a cascoporro. O roban. No roban. O roban. Frankie Lampard, ¿eh? El resumen es este. A su lado, amigos, en esta línea de 3 centrales hemos hecho una pequeña reconversión, pero creo... Central diestro. Bueno, y además, ¿dónde brillaba especialmente? En defensa. Esto es así. Así que no hay ningún problema en poner a Gary Neville como otro de los centrales, con su brazalete de capitán, como no puede ser de otra forma, del 92 al 2011 estuvo en el Manchester United 2 décadas, venía además de la cantera y era uno de esos jugadores que encarnaba todo lo que Old Trafford le pedía a un futbolista británico y, por supuesto, líder en el vestuario como Neville. El bueno de los Neville. Gary Neville es el Manchester United, no por casualidad su autobiografía se llama Red, porque básicamente es lo que era Gary Neville. Un futbolista idolatrado por sus fans, igual que odiado por los rivales, precisamente porque Gary Neville representaba al Manchester United. Es decir, cuando veías a Gary Neville, veías al Manchester United. Esto era así. Uno de los únicos 3 jugadores que ha ganado 2 Champions con los Red Devils. En toda la historia del club hay solo 3 futbolistas que han ganado 2 Copas de Europa. Ahora os voy a dejar 5 segundos para que penséis quiénes son los otros 2 junto a Gary Neville. ¿Tú sabes la respuesta? Seguro la sabes. La he leído. Vaya, por Dios. La he leído. Si no, te voy a ser sincero. Creo que uno lo habría sacado seguro. Habría hecho seguro y el otro habría tenido que pensar y a lo mejor te lo habría dicho. Lógicamente, la respuesta correcta son otros 2 futbolistas que formaron parte de la clase del 92, que ganaron ya esa Premier del Camp Nou, esa Champions League del Camp Nou del 99, y estaban todavía en la de 2008. Junto a Gary Neville, efectivamente, los otros 2 son Paul Scholes y Ryan Giggs. Yo habría dicho Ryan Giggs. Paul Scholes es el que tenía que haber pensado un poco más. Un aplauso a todos los que habéis acertado. Un abucheo a todos los que habéis fallado. Asco, escoria, mierda. Bueno, además de su pundonor y sacrificio, con los años adquirió una inteligencia en el juego que le permitió alargar su carrera, como hemos dicho, hasta prácticamente 2 décadas. 2 décadas jugando en el Manchester United, es muy difícil. Es de locos. Y además nos gustan este tipo de carreras de One Club Man, de principio a fin, estar en la cantera, conseguir todos los objetivos y finalmente retirarte por todo lo alto. Así que Gary Neville, que sigue siendo un gran embajador del club, en todas sus apariciones audiovisuales, entra en nuestro 11 ideal del Manchester United. Además de las 2 Champions,
Eso te iba a decir, que es que he visto, que lo he puesto mal. He visto aquí, había un momento que he dicho, ostras, tenemos que subir 10 Premier, ¿vale? Porque ponía, además de las 2 Premier, 8 Premier, no, 2 Champions. Además de las 2 Champions, 8 Premier, 3 FA Cup, 2 Copas de la Liga, 3 Community Shield, un Mundial de Clubes, una Intercontinental, son muchas las que ha ganado Gary Neville. Por cierto, a Río Ferdinand estoy pensando que alguna FA Cup también hay que sumarle, porque no lo hemos metido, que sepáis que Río Ferdinand pues también es campeón de la FA Cup. Ya está, no tiene más. Sí. Sí, no pasa nada. Alguna habrá que sumarle al hombre. No sé por qué no le he sumado las Copas de la Liga. Bueno, pues ya está. Digo, las FA Cup, porque las Copas de la Liga sí se las he puesto. Pero ya está, Río Ferdinand, alguna FA Cup tiene. Gary Neville, también. También os digo que si has jugado muchos años en el Manchester United de Ferguson, lo raro es no tener un trofeo, que te falte un trofeo. Vamos ahora, amigos, Ilie, nos vamos más atrás en el tiempo, porque ahora sí llega el momento del blanco y negro, pero volvemos a hablar de un futbolista que se tiró 2 décadas en el club. Estamos hablando efectivamente de Bill Foulkes. Bill Foulkes, que estuvo entre el año 50 y el año 70 en el Manchester United, es el 4º jugador con más partidos en la historia del club, con 688, aunque curiosamente, esto me ha llamado la atención porque no lo recordaba, solo fue convocado una vez con la selección inglesa. Es de estos que sale en la lista. Pero que es increíble, o sea, has jugado casi 700 partidos en 2 décadas con el Manchester United y te han convocado una vez con la selección. Increíble. Es absolutamente increíble. Bueno, ya sabéis la historia de Bill Foulkes, que sobrevivió al accidente de Múnich del año 58, ese accidente aéreo en el cual fallecieron, entre otros, Duncan Edwards y varios jugadores del Manchester United, donde también iba Bobby Charlton. Ambos sobrevivieron, Bobby Charlton, Sir Matt Busby, Bill Foulkes, y junto a ellos dos, Sir Matt Busby en el banquillo y Bobby Charlton en el terreno de juego, conquistarían la Copa de Europa del 68. Así que Bill Foulkes, además de ser un histórico por la cantidad de partidos y por esas 2 décadas en Manchester United, tiene esa bonita historia de que sobrevivió al accidente, trágico accidente del año 58, y junto a Busby y junto a Bobby Charlton, 10 años después, en el 68, en Wembley, fue uno de los titulares cuando el Manchester United ganó ante el Benfica la primera Copa de Europa de su historia. Es que esto luego lo volveremos a ver en un once histórico del Manchester United, pero creo que en el caso concreto del Manchester United hay que dar un mérito extra a los jugadores de esa época que sufren el trauma de por vida del accidente de Múnich y consiguen luego levantar al club hasta hacerlo campeón de Europa. Sí, sí. Hay que darle una magnitud más grande que los logros en cualquier otro club a esa generación que consigue, con este caso con Foulkes, y luego veréis algún otro que la representa. Hay que darle una magnitud aún más grande a esos títulos. Por tanto, queríamos dar ese mérito a Foulkes, que ganó 4 ligas, una Copa Europa, una FA Cup y 4 Charity Shield. Vámonos al centro. Y perdona una cosa, solo recordar una cosa, en esa Copa de Europa del 68 además es muy importante porque en el partido de vuelta de semis ante el Real Madrid en el Bernabéu marca un gol. Marca un gol, que él no era muy de goles, las cosas como son, porque los centrales no marcaban nunca, pero él marca un gol ese día en el Bernabéu, esa noche, y es determinante para que el United acceda a la final de Wembley. Tenía una buena relación para aquella época del Real Madrid con el Manchester United. Muy buena. El Bernabéu siempre se cuenta, ¿no? Aquello de, lo cuenta el Manchester United también, que le ofreció la cesión de Di Stéfano. Así es, para reconstruir el club después del accidente del 58, porque Bernabéu era un enorme admirador del Manchester United. Vámonos al centro del campo, y en el centro del campo hay amigos. Joder. Qué hostias le pegaba al balón a este tío, ¿eh? Pero no solo eso. Al balón y a veces a los rivales también. A los rivales también. Es uno de esos jugadores que yo te diría que me habría gustado parecerme a él jugando. Porque a mí también. Tenía un par de huevos. Era de mis favoritos, ¿eh? Un golpeo espectacular, pero creo que también con esos highlights se infravalora la dirección de juego que el tío ejercía desde la medular. Hablamos, por supuesto, de vuestro pelirrojo favorito, de Paul Scholes. Seguro que mucha gente estaba pensando en Roy Keane. Lo que pasa es que Roy Keane no le pegaba especialmente bien a la pelota, le pegaba más a los rivales. Con todo el respeto a Roy Keane, pero el pie de Paul Scholes está en otra galaxia. Es otra cosa. ¡Qué jugador! No, espectacular lo de Paul Scholes, que estuvo del 91 al 2013 en el Manchester United. Ya sabéis que él se retira y Fergie se siente, el pobre hombre, tan agobiado que le pide que vuelva y vuelve del retiro. La verdad es que la pugna por entrar en la medular de este Manchester United era muy difícil. Bobby Charlton, Roy Keane, Brian Robson, incluso Nobby Stiles, pero Paul Scholes tenía que estar sí o sí. Grandes figuras de la historia del fútbol como Pep Guardiola, como Zinedine Zidane o como Xavi le consideraron en su día como uno de los mejores centrocampistas de la historia, que para mí es.
Sí, ya os hemos hablado de su lectura de juego, de su capacidad de pase, de esos goles extraordinarios con un potentísimo disparo lejano. Por lo general, es un centrocampista tan completo que además son esos jugadores que da igual el tiempo que pase. Si ahora mismo surgiese un Paul Scholes, también creo que sería una estrella mundial porque tiene todas las características para ser un centrocampista brillante en el fútbol moderno. Atención a su palmarés, porque ya os hemos dicho antes que es uno de esos futbolistas que ha ganado 2 Copas de Europa con el Manchester United, solo 3 lo han conseguido, 10 Premier League, 2 Champions, 3 FA Cups, 2 Copas de la Liga, 5 Community Shields, un Mundial de Clubes y una Intercontinental. Hombre, no está mal, ¿eh? Solo le faltó al muchacho pues tener una selección un poquito decente, ¿no? La generación dorada, que al final de dorada pues tuvo... Nunca, a mí es uno de los grandes, de los grandes dramas de la historia del fútbol, es que en la selección inglesa jamás supieron encajar a Paul Scholes. Madre mía. O sea, tenían a Lampard, Gerrard y Scholes y jamás supieron cómo encajarlos. Jamás. Es increíble. O sea, tienes a 3 de los mejores centrocampistas de la historia de la selección inglesa y no sabes cómo ponerlos. Y da igual. Da igual, es igual. Hazte un Kimmich, pon uno de lateral derecho, da igual, pero mételos a todos. Si son buenísimos, Hostia, ya. da igual. Ponte a Scholes de lateral, No. unas hostias, te empieza a repartir Scholes que no querría yo ser. Pero bueno, si hubieran tenido un poco más de visión, habrían hecho como los laterales modernos, ¿no? Que luego se colocan en medio cuando tienes balón. Y entonces ahí adelantas quizá a Lampard o a Gerrard y entonces, joder, macho, los tienes por el medio, es de locos. Creo que no me ha entendido, voy a volver a repetirlo. Unas hostias daría por Scholes. Pobres extremos. Amigos, a su lado... Os hablábamos de aquella generación que sobrevivió al accidente de Múnich para después recuperar al Manchester United y llevarlo a lo más alto. No podía faltar Bobby Charlton, que tiene, por supuesto, su seria candidatura ya no solo en este 11 fijo, sino quizá mejor jugador de la historia del Manchester United. Sí, es así. Bobby Charlton, que estuvo del 56 al 73, cuando sucede el accidente de Múnich, él iba en el avión. Él era muy jovencito y, de hecho, después del accidente se plantea seriamente dejar el fútbol. Después de ese accidente, muchos de sus amigos, como Duncan Edwards, fallecieron en ese accidente y él inicialmente lo deja y es finalmente Sir Matt Busby el que le convence de volver. Durante muchos años, Charlton tuvo además el récord de goles en la historia del club con 249, hasta que le superó Wayne Rooney, que alcanzó los 253, y solo Ryan Giggs le supera con sus 758 partidos. Sí, por supuesto, capitán del equipo campeón de Europa en el año 1968, gana el Balón de Oro en el 66, así que incluso también tiene un gran reconocimiento individual. Cuando gana el Mundial como capitán también. Eso es. Que 2 años, ¿eh? Aquí se diferencia de la generación de los Scholes y demás. Sí, ¿no? Estos muchachos sí sabían lo que era ganar también a nivel internacional y es uno de los centrocampistas más goleadores, más brillantes de todos los tiempos. En su palmarés, 3 ligas, una Copa de Europa, una FA Cup y 4 Charity Shield, además del Mundial del 66, pero repito, creo que todo esto hay que darle una magnitud aún más grande teniendo en cuenta la tragedia que tuvieron que vivir en primera persona su generación y los que por suerte sobrevivieron. Así que Bobby Charlton, no hay, yo creo, ni un solo 11 en el que le saquen del equipo ideal del Manchester United, porque has dicho Robson, Keane, Styles, lo que quieras, pero todos al lado de Charlton. Sí, hombre, desde luego, esto no hay duda, Charlton es absolutamente inamovible. Vamos con el siguiente futbolista de este 11, nos vamos al carril derecho y aquí encontramos a David Beckham. Qué tío más guapo, macho. Mira ese perfil. No, increíble, es un perfil... Es un perfil como si en un día libre Zeus, después de todas sus movidas, porque tenía muchas movidas, sí, los dioses en Olimpo, estaba súper ocupado, era uno de los dioses más ocupados. Dadme un trozo de piedra, dadme así los materiales. Voy a esculpir a un tío muy guapo. Y sacó este perfil. Sí. El tema del pelo ya fue una lección de Beckham, no de Zeus. Sí, y el teñido sobre todo. Pero el perfil... Zeus no lo veía con buenos ojos esto. Hombre, ahí es verdad que Zeus... No, un día le cayó un rayo en la casa a David Beckham que dijo, esto pues si se hace sol. No, macho, es Zeus. Pero fíjate, qué tío más guapo. Te he contado alguna vez la historia de cuando Beckham vino a mi colegio. ¿Cómo? Sí, hombre. ¿Esta no te la he contado? Beckham vino una vez a mi colegio. ¿Esta no te la he contado nunca? Me suena mucho. Porque su hijo, no sé cuál de todos, pero su hijo jugaba un partido de fútbol en mi colegio. Venían de visitantes, no contra mí, era menor que yo. Y fue tal el revuelo, pero claro, jugaba en el Madrid y era estrella mundial, que le tuvieron que subir para ver el partido. O sea, el colegio estaba como en así el campo de fútbol al aire libre y había un porche aquí. Pues tuvieron que subirlo al porche y sentarse él solo en el porche mientras una marabunta enorme de gente se intentaba como subir al porche y asomar para verle la cara. Y o sea, yo recuerdo perfectamente todo el patio del colegio
hasta arriba como si fuera una manifestación, el partido jugándose y todo el mundo en vez de ver el partido estaba mirando a Beckham así. Y Beckham sentado encima del porche como si fuera pues Jesucristo. Bueno, David Beckham, antes de ir al colegio de Nacho González, jugó en el Manchester United durante 10 años. Que es un evento secundario de su carrera. Siendo claramente lo importante de la carrera de Beckham, la visita al colegio de Nacho. Cojones, lo aprendió todo ese día. Lo del Manchester United es absolutamente secundario. Pero hay que mencionarlo en este vídeo. Hay que mencionarlo. Jugó en el Manchester United del 93 al 2003. ¿En qué año fue lo tuyo? Yo qué sé, ya ni me acuerdo de eso. Pero hombre, serían los 2000, supongo. Hombre, después de 2003, porque ya no Sí, jugaba. pero decir, 2004, 2005. Debía ser 2005. O sea, muy poco después. Bueno, Sí. del 93 al 2003, David Beckham jugó en el Manchester United. Poco después estuvo en el colegio de Nacho. Eso cambió totalmente la vida de David Beckham. Lo cierto es que Beckham se marchó por la puerta de atrás del Manchester United en 2003 después de sus desavenencias con Fergie. Es muy conocida esa anécdota del día en que Ferguson, muy enfadado, lanzó una bota con furia y casi le arranca un ojo a David Beckham. Le impactó aquí en la ceja, le hizo una herida, pero un poco más abajo igual le habría podido dejar ciego. Que habría sido el ciego o el tuerto más guapo del mundo. No le habría quitado a nadie ese título, pero hemos metido a David Beckham porque es verdad que durante todo ese rendimiento en el Manchester United fue un futbolista que nos marcó más allá de lo puramente mediático, de sí, bueno, pues que si estaba con Victoria Beckham, que su estilo de vida, vale, pero luego en el terreno de juego tenía un golpeo de balón que creo además que nadie ha ni siquiera imitado nunca, porque por ejemplo Cristiano tiene un golpeo de balón muy característico, pero muy diferente. Pero se lo hemos visto, por ejemplo, no digo que lo haga igual, pero se parece mucho al de Rashford, ha tenido muchos hijos, digamos, pero el golpeo de David Beckham yo no lo he vuelto a ver. Ese golpeo así, además, que cruzaba tanto la pierna después de rematar. Piernas muy abiertas, cuerpo muy inclinado. La verdad es que muy, muy peculiar. Precisamente esa estampa del golpeo la recordaréis muchos aquel día en que le marca un gol desde el centro del campo al Wimbledon en Selhurst Park. Porque ya sabéis que el Wimbledon durante una época jugó en Selhurst Park. Así que ese gol lo marcó en Selhurst Park, pero ante el Wimbledon. Un golpeo de balón, como dice Nacho, muy característico y posiblemente no ha tenido igual a lo largo de la historia del fútbol. Y en lo que hace referencia a la historia del Manchester United, por supuesto, ese golpeo de balón fue el que permitió al Manchester United ganar la Champions League de 1999. Porque quizás no mucha gente lo recuerda más los goles de Solskjaer, de Sheringham, pero los dos saques de esquina que acaban en gol del Manchester United en el descuento en el Camp Nou, por supuesto, los lanza David Beckham. Y por cierto, esto va a caducar pronto, pero estamos en abril de 2023 y todavía sigue vigente su récord bueno, vigente, claro, no os gusta saber eso, pero todavía no se ha superado el récord de libres directos anotados por parte de David Beckham. James Ward-Prowse está a punto, pero no hay que olvidar que David Beckham, os repetimos, está 10 años en la Premier, hay jugadores que van a tener oportunidad nadie lo ha alcanzado y han tenido la oportunidad de jugar muchos más años en la liga inglesa. Así que con todo esto consiguió un palmarés de 6 Premier Leagues, una Champions League, 2 FA Cups, 4 Community Shields, una Intercontinental, una carrera que yo creo que merecía por todo estar aquí. Sí, absolutamente, un futbolista icónico, absolutamente icónico. Icónico, eso es, con ese 7 a la espalda, ese golpeo, un futbolista que marcó una época ya no solo en el Manchester United, sino también en el fútbol inglés. Y ahora tú dirás, por la izquierda, ¿a quién vais a poner? Cuidado, Beckham es carrilero, os lo queremos recordar. Hay que trabajar con él ciertos conceptos defensivos y ya todo apañado. Por la izquierda, bueno, pues yo te lo pondría casi a nivel de insustituible, al nivel de Charlton. Sí. También te diría, es que esto justo coincide con que el otro día, hablando con un amigo, hicimos rápidamente el 11 histórico de la Premier. Y a mí no me sale dejarlo fuera. No, es imposible. Hombre, yo creo que no puedes. O sea, ya es de todos los clubes. Es verdad que contando al 92, desde el 92. Ryan Giggs. Es imposible sacar a este hombre de cualquier 11 histórico. Ryan Giggs jugó con el Manchester United en 4 décadas diferentes. Es increíble. 4 décadas diferentes, porque estuvo del 87 al 2014. Es decir, jugó en los 80s, jugó en los 90s, jugó en los 2000 y jugó en los 2010. Es absolutamente de loco. ¡Qué ganas de jugar al fútbol, hijo! Sí, ya déjalo, hombre, Madre basta mía, ya. Macho. El único jugador de la historia que ha jugado y marcado en las 21 primeras temporadas de la historia de la Premier League. Ha jugado y marcado. Supérame 21 temporadas consecutivas. Es de loco. Y algunas anteriores también, porque la Premier empezó en el 92 y él ya venía jugando. Lógicamente tiene el récord de títulos ganados.
en la Premier League, por supuesto, no se escapa. 13, ha ganado 13 el muchacho. muy bien, el animalito. 13. Hubo algún año que no ganó. Este es un poco el resumen, ¿vale? Hubo algún año que Giggs jugó la Premier League y no la ganó. Pero es acojonante que tenga los mismos títulos que Ferguson, ¿eh? O sea, aguantó toda la era de Ferguson ganadora, entera, de arriba abajo. Bueno, es que de hecho, ahora que lo dices, está del 87 al 2014. No, por eso, que tiene las mismas Premier que Ferguson. No, claro, pero es que están los mismos años casi, porque yo diría que Ferguson llega en el 86, se va en 2013, o sea, están un año decalados, pero el resto, o sea, el tándem es Giggs-Fergie. Se han aguantado mucho, ¿eh? Sí. Bueno, ya sabéis que junto a Scholes y Neville es uno de los 3 jugadores del Manchester United que ha ganado 2 Champions League. Comenzó siendo además tiene mucho mérito Ryan Giggs, yo creo que, claro, si no te adaptas la posición con el paso de los años, no puedes permanecer tantos años, pero comenzó siendo un extremo regateador y rápido. Todos recordaréis ese slalom que hace en la prórroga del replay de semifinales de FA Cup del 99 contra el Arsenal, cuando el Manchester United estaba con 10, y él coge el balón en banda izquierda en el centro del campo, creo que se lo quita a Vieira o lo pelea con Vieira en el centro del campo, empieza a regatear, vuelve loco a toda la defensa del Arsenal. Y no hay manera de parar. Y marca y pasa al Manchester United a la final de Copa y finalmente sería el Manchester United del triplete. Es decir, que ese triplete lo acaban ganando pues gracias a que Giggs hizo una locura absoluta en esa semifinal ante el Arsenal. Como decía, comenzó siendo un extremo de ese tipo, rápido, habilidoso, muy ligero, y se acabó prácticamente reconvirtiendo en un mediocentro. Sí, en esa foto que habéis visto de Ryan Giggs ya era la época en la que se había centrado más su posición, por sobre todo esa característica de extremo imposible de contener. Tiene un récord que también va a ser muy difícil superarlo, que es el de más asistencias en la historia de la Premier League. Un futbolista que ya no solo por los años que jugó, sino además por el servicio que daba a sus delanteros, atacando siempre la banda, nos dejó un recuerdo imborrable como extremo, aunque aquí lo vamos a colocar como carrilero. En 2014 ya sabéis que incluso llegó a ser entrenador interino, sustituyendo a David Moyes, y además de todos los títulos mencionados, ganó 4 FA Cups, 4 Copas de la Liga, 9 Community Shields, un Mundial de Clubes, una Intercontinental y una Supercopa de Europa, lo cual me lleva a pensar que es muy difícil que tengas ganas de seguir ganando, después de ganar tantas cosas. Ya es que ya te aburres. Dices, ya lo he hecho todo, claro. Ya me voy a casa. Yo quiero hacer algo nuevo, quiero perder. Ahí está el tío. Ahí está. Bueno, una cosa impresionante. Por cierto, Giggs, sí. Un dato también que te doy, capilar. Giggs, me acuerdo, se me quedó muy marcado. Decía que cuando era así más joven y tal, y jugaba, que le agobiaban los días de lluvia, porque él pensaba que se le veía un poco el cartón y que no le gustaban los días de lluvia. Y dices, máquina, juegas en Manchester. Ya. Vaya infelicidad. Hombre, es un poco de los míos, que tiene ahí el cartoncito. Claro, en su día llevaba su pelito ahí y tal, no sé qué, pero siempre se le vio, ¿no? Siempre se le vio que el tiempo le iba a pasar factura. Ya. Y Ryan Giggs era el primero consciente. Amigos, ahora vamos al siguiente futbolista. Mira, qué ridículo más tonto. Para hablar de Eric Cantona, amigos. Ahí está, Eric Cantona. Mira ese cuello, mira qué fotito te he puesto. Eric Cantona. Bueno, no veo diferencia. No. No veo diferencia. No. Yo miro la pantalla y te veo a ti. Dos jugones. ¿Quién es Cantona? Dos jugones. ¿Quién es Cantona? Dos jugones. Mira cómo está jugando Jesús. Dos jugones. Pero a ver, haz la misma pose, para que nos hagamos a la idea. Es verdad que os dais un aire, Hombre. Os dais un aire. Hombre, joder, Eric Cantona. Eric Cantona, para abrir hablando de él, me quedo siempre con lo que dice Ferguson, que no tiene ninguna duda a la hora de decir que él es el verdadero salto competitivo. Él es el que de verdad cuando llega le consigue inyectar al equipo lo que quería meter bien en la cabeza de su plantilla Alex Ferguson, que era esa competitividad y esa forma de ser campeones sin ningún tipo de piedad respecto, es decir, ese hambre constante de seguir ganando, nace con Cantona. Bueno, es que de hecho la primera liga de Sir Alex Ferguson la gana cuando llega Cantona. Claro. Antes no lo logra. Cantona llega en el año 92, se queda hasta el 97. Eric Cantona llega a Inglaterra la temporada anterior a la creación de la Premier League, la 91-92. Lo hace con el Leeds y gana la liga con el Leeds. En ese año 92 se marcha al Manchester United y gana la primera Premier League con el Manchester United. De hecho, hasta N'Golo Kanté, que ganó la liga con el Leicester y al año siguiente con el Chelsea, Eric Cantona era el último jugador que había ganado 2 ligas consecutivas con 2 equipos diferentes. Lo había hecho con el Leeds esa temporada antes de Premier y con el Manchester United la primera temporada de Premier. Un traspaso que le costó al Manchester United solo 1,2 millones de libras.
Madre mía. Una de las gangas de la historia del fútbol. Una de las gangas de la historia. Y no solo transformó la suerte del Manchester United, sino que también provocó que comenzaran a llegar futbolistas más creativos desde el continente europeo. Porque antes esa figura no existía, era un 4-4-2, un delantero tanque, un delantero más móvil alrededor, pero no existía esa figura de media punta, y la crea Eric Cantona. A partir de ahí ya llegan los Zola, ya empiezan a llegar Bergkamp, empiezan a llegar futbolistas de ese perfil, pero el primero fue Eric Cantona. 4 títulos de Premier League en 5 años, con imágenes icónicas como aquella vaselina al Sunderland en 1996 y su posterior celebración como diciendo, ahí te va eso, gestiónamelo como veas. Qué chulo era el tío, además. Qué importante es ser bueno y además parecerlo. Sí. Y casi te diría que Cantona era buenísimo, pero incluso más lo parecía. Yeah. Era exagerado el carisma que transmitía a los demás. Y bueno, ya sabéis también pues, que a un idiota le pegó una patada en Selhurst Park y tal. Estuvo meses sin poder jugar. Pues, hombre, el muchacho tenía sus cosas. Al final, oye, quiero decirte, patada merecida. Pues yo también le habría pegado una patada a ese idiota, pero hombre, es verdad que la sanción pues, no le hizo mucho bien al Manchester United, un Manchester United con el que también ganó 2 FA Cups, hasta que ya se marchó, pero dejó una leyenda detrás que le hace merecedor de estar en el 11 ideal del Manchester United. Vamos de un jugador revolucionario a otro Ile que también fue una absoluta revelación. Fue capaz de entrar en un 11 ideal del Manchester United, a pesar de que siempre nos quedara la sensación de, ¿qué habría sido si pudiera haberse controlado a sí mismo? Pero incluso así, era un talento de los que, yo creo, de los mayores que ha dado nunca el fútbol, George Best. Ya lo decía el apellido. Sí, es verdad, ahí está. Míralo, macho. Ahí le vemos. George Best, que estuvo en el Manchester United del año 63 al año 74, posiblemente, y mira que ha sido un club de 7, pero este es el 7 más mítico de la historia del club. Un jugador absolutamente extraordinario, una leyenda del fútbol que acabó sus días de una forma triste y que nunca llegó a jugar un mundial. Muchas veces se romantiza un poco la figura de George Best con todas esas citas, esa forma extravagante de vivir, pero lo cierto es que lo que se está ocultando es un final muy triste, ensombrecido por el alcoholismo que sufría Best. Pero antes de eso fue un jugador sobre todo excelso. Marcó en la victoria ante el Benfica en la final de la Copa de Europa del año 68 en la prórroga, y ese mismo año ganó el Balón de Oro, que premiaba al mejor futbolista del año. Con el Manchester United ganó 2 ligas, una Copa de Europa y 2 Community Shield. Otro de los que también, en este caso, él era como la siguiente generación, pero también fue de los importantes a la hora de levantar a ese Manchester United. Y para justificar la presencia de Best, yo os diría que os veáis vídeos de Best, porque es uno de esos jugadores que transmite la sensación de no pertenece a la época en la que está jugando. Es como si hubiera llegado una máquina del tiempo y lo hubiéramos transportado del futuro al momento en el que le tocó jugar. Así que George Best entra en nuestro 11 ideal del Manchester United, y acompañándolo en la doble punta tenemos, amigos, vamos a ver, si hay una delantera, está George Best, habrá que poner al lado al máximo goleador de la historia del club, Wayne Rooney. Ahí está. Pero ¿cómo no va a estar Wayne Rooney, Ahí por está. Dios? A ver, un momento, que puede que alguno diga, ¿cómo no va a estar Cristiano Ronaldo? Bueno, ahora hablaremos de Cristiano Ronaldo. Pero la carrera de Wayne Rooney me parece que es prácticamente incontestable en un 11 ideal. Hombre, es que no poner en el 11 al máximo goleador de la historia del club, yo creo que, vamos, A mí me parece imposible. tiene que estar. Me parece imposible. Wayne Rooney, que comenzó su carrera en el Manchester United con un hat-trick y una asistencia contra el Fenerbahce con solo 18 años. Sabéis que llegó como el jugador más prometedor de Inglaterra, procedente del Everton, con el que ya había irrumpido con fuerza con aquel gol de locos con 17 años ante el Arsenal. Pelotazo. Acabaría ganando 4 Premier League, una FA Cup, una Champions League, una Europa League, 3 Copas de la Liga, 4 Community Shield y un Mundial de Clubes. Y sobre todo, como digo, batiendo el récord de goles en la historia del club que tenía Bobby Charlton con 253 goles. Son muchos goles, ¿eh? Otro que también su carrera fue adaptándose a sus necesidades a medida que se hacía más veterano, que acabó casi en el centro del campo, pero ese ataque que tenía Sir Alex Ferguson a su disposición con Tevez, Ronaldo y Rooney era De locos. devastador. Y un futbolista que ha convivido con muchos compañeros diferentes en ese ataque, pero él siempre era un constante y él aseguró siempre una cuota de goles que pocos, por no decir nadie en el club, ha conseguido mantener. Así que Wayne Rooney entra en nuestro 11 ideal,
y ahora nos queda pues un poco el banquillo, ¿no? Sí, un poco el banquillo. Aquí hemos querido hacer un poco de banquillo porque pues, nos sabe mal no mencionar a algunos de estos futbolistas que han formado historia del Manchester United. Vemos el 11 como queda, con Schmeichel en portería, Rio Ferdinand, Bill Foulkes, Gary Neville, los centrales, con esa reconversión de Gary Neville, esos carrileros ofensivos, Ryan Giggs y David Beckham, centro del campo para Bobby Charlton y Paul Scholes, y Eric Cantona enganchando con George Best y Wayne Rooney. Dios, no está mal, ¿eh? Cada partido te lo ganan 10-7. Increíble. Pero sobre todo es que mirad los jugadores que hemos dejado fuera. Cristiano Ronaldo, lo primero, que posiblemente en su peak es el mejor jugador de la historia del Manchester United, quizás. El mejor Cristiano Ronaldo probablemente sea, y si no es el mejor, de los ¿qué? 5 mejores jugadores de la historia del Manchester United. Sí. Pero aquí estamos valorando Claro. toda una carrera, y a la hora de valorar toda una carrera nos hemos querido quedar con Best y nos hemos querido quedar con Rooney, porque quizá la carrera de Cristiano Ronaldo, al nivel de top 5 histórico, que para mí lo es, se explica más desde el desde el Real Madrid que desde el Manchester United. Claro, desde luego. Cristiano Ronaldo, que ya sabéis que vivió una segunda etapa recientemente que no fue tan exitosa, la realmente recordada es la primera, que estuvo de 2003 a 2009, llegó muy jovencito con 18 años, los 42 goles que marcó en la temporada 2007-2008 permitieron al United ganar su segunda Premier consecutiva y la tercera Copa de Europa de su historia en Moscú, en ese empate a 1 contra el Chelsea, marca durante el partido, marca en el 1-1, aunque luego falla su penalti en la tanda, esa tanda que el Manchester United va ganando gracias al resbalón de John Terry. Bueno, John Terry pierde ese match ball y luego en la muerte súbita ya lo pierde. Ese penalti era para ganar, sí, ese penalti. No, que te iba a decir, pensaba que ibas a decir que pierde ese match ball y luego ya al Bayern se lo consigue por fin levantar, pero es que John Terry, en aquella Champions el penalti y luego en la del Bayern el rodillazo a Alexis Sánchez, sí, no. Hostia, John, no pusiste de tu parte. No le fue bien, ¿eh? Bueno, Cristiano que ganó 3 Premier. Fue Alexis, ¿no? Alexis Sánchez. El rodillazo fue Alexis. Yo creo que sí, ¿no? Lo he dicho así muy de memoria. Yo creo que sí. Tengo marcadísimo fue Alexis Sánchez, pero a ver si ahora va a ser otro. Yo creo que sí, estoy casi seguro. El rodillazo de Terry fue Alexis Sánchez, ¿no? Yo creo que sí, en la semifinal. Bueno, sí. pues nada, pues sí, no sí, que se quedan con 10 en el Camp Nou. O sea, sé que era contra el Barça, pero sí en vez de Alexis Sánchez iba a ser Yo creo otro. que sí, estoy casi seguro. Alexis. Estoy casi seguro que sí. Muy bien, Cristiano Ronaldo, que se queda fuera. También se queda fuera Brian Robson. Brian Robson, que... Capitanísimo. He buscado formas de meterle, pero es que era imposible. Era imposible porque tienes que meter a Scholes y a Charlton, ya tienes 3 atrás, ya no sabía cómo meter más centrocampistas. Robson, además, que siempre que buscamos historias de su época en el Manchester United, una cosa que me llama la atención es que era uno de esos líderes al que no le tosía ni Dios. No. A Brian Robson. Captain Marvel, Capitán Maravilla, primer jugador de la historia del Manchester United en ganar 3 FA Cups, lo hizo en el año 90. Fue clave en los primeros éxitos de Sir Alex Ferguson, aunque ya no era titular indiscutible cuando ganaron las 2 primeras Premier League. En total, además de esos títulos, ganó una Copa de la Liga, una Recopa, una Supercopa y 3 Charity Shield. Casi nada. También tenemos a Roger Byrne, que en este caso fue otro capitán del Manchester United, un lateral que era de los sacrificados, de los muy solidarios, que ayudó a que el club ganara su primera liga en 40 años y que por eso también hay que valorar su contribución, y la primera con Sir Matt Busby en 1952. Luego acabaría ganando 2 más y murió a los 28 años en Múnich. Sobrevivió su esposa, que estaba embarazada, pero él fue una de las víctimas del accidente aéreo mortal de toda aquella generación. Sí, la verdad es que en aquel accidente fallecieron, sobrevivieron algunos futbolistas que luego serían históricos, como mencionando a Bill Foulkes o a Bobby Charlton, y fallecieron otros, como es el caso de Roger Byrne, o también es el caso, por ejemplo, de Duncan Edwards, que estaba llamado a ser uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol inglés, que también falleció en ese accidente del año 58 con solo 21 años, aunque para entonces ya tenía más de 150 partidos con el Manchester United. Esa muerte prematura provocó que Duncan Edwards solo pudiera acumular 2 ligas y no llegáramos a ver al que, según Matt Busby, era el jugador más completo de Reino Unido y quizás del mundo, dijo Sir Matt Busby. Tenía pinta de si no llega a suceder nada parecido, haber entrado en la historia del fútbol. Quien también entró y que nos ha costado dejar fuera, pero no había hueco para él, es Denis Law. Y es que Denis Law, ya sabéis que forma parte de esa Santísima Trinidad, que está representada con una estatua en la fachada de Old Trafford, enfrente de la fachada, es el segundo máximo goleador de la historia. Tercero. Es que lo he puesto mal. Tienes razón. No, es verdad. Tercer máximo goleador de la historia del club con 237 goles. Tiene el récord de más goles en una sola temporada, con 46 entre todas las competiciones. Y no nos quedaba otra. Teníamos que meter a Best, teníamos que meter a Charlton, pero
se nos ha quedado fuera el último miembro de la Santísima Trinidad. Otro que también se fue al Manchester City, como es el caso de Peter Schmeichel, en este caso además también colaboró para descender al Manchester United, pero tampoco es que eso haya hecho que se le recuerde en Old Trafford con mala imagen, todo lo contrario, y eso que aquello sucedió en 1974. Por lo demás ganó 2 ligas y una Copa de Europa y, por supuesto, es uno de los grandes jugadores de la historia del United. También tenemos que mencionar, por supuesto, a Roy Keane, que estuvo entre el año 93, cuando llegó del Nottingham Forest de Brian Clough, hasta el año 2005, el box-to-box por excelencia, un líder duro, un temperamento volcánico, como puede atestiguar Patrick Vieira y unos cuantos de los rivales e incluso compañeros que ha tenido a lo largo de todos estos años. Su partido contra la Juve en las semifinales de la Champions League del año 99 es posiblemente una de las actuaciones individuales más brillantes, no suyas en su carrera, sino de toda la historia de un futbolista del Manchester United en Europa. Quizás no tenía el talento que tenía Best, por ejemplo, pero sí que desde luego era un tipo sacrificado, un líder que colocaba a todo el mundo detrás de él y que desde luego merece ser nombrado en este 11 histórico. Sí, si un partido se ponía duro, tú siempre sabías que te podías poner detrás de Keane porque él iba a ser el que iba a poner el pecho para las balas, y eso valía mucho en el Manchester United, aunque luego recordáis que no acabó muy bien con Ferguson y se fue al Celtic. Hombre, acabó saliendo después de dar una entrevista fuera de lugar a la televisión del club. O sea, no se fue a otro medio, se fue a la propia televisión del club y dijo, nah, una mierda todo, ¿eh? Y claro, luego Ferguson lo vio por el circuito interno y dice, nada, pues mira, la entrevista no se va a publicar y tú te vas a ir del club. Y bueno, pues no pasaron las dos cosas. La entrevista no sale, tú sí. Esto y le así, dijo a... Y así sucedió. Así esto. 7 Premier Leagues, una Champions League, 4 FA Cups, 4 Community Shields, una Intercontinental, en fin, hablamos también de un futbolista colosal. Y tampoco nos hemos querido dejar fuera a Tommy Taylor, el último de nuestras menciones. Va a haber más menciones aquí, pero en nuestro banquillo, porque fue un delantero que marcó 131 partidos en solo 131 goles en 191 partidos con el Manchester United. Di Stéfano llegó a llamarlo el Magnífico a Tommy Taylor, que marcó 16 goles en 19 partidos con Inglaterra, pero de nuevo el accidente de Múnich vuelve a cruzarse en nuestro camino con todas estas estrellas, porque a los 26 años acabó con su vida. Solo ganó 2 ligas a lo largo de su carrera debido a esa muerte prematura que nos impidió seguir viéndole. Y se quedan fuera de la convocatoria, para que veáis el nivel de jugadores que ha tenido el Manchester United, lógicamente, se quedan fuera de la convocatoria, atención a esto, Ruud van Nistelrooy, Toma, casi nada. que le enviabas un melón y te lo colaba por la escuadra, Nobby Stiles, campeón del mundo en el año 66, hombre, en este caso le puede, lo que en vez de un balón le puede mandar un diente. vaya piña, ¿eh? Sí, es verdad que no hay, no. Nobby, macho. Hombre, a ver, David Beckham fue agraciado con el don de la belleza, Nobby Stiles no. A Nobby Stiles. Otros dones tendrá el hombre. Nobby Stiles no fue un trabajo de Zeus. No. No fue un trabajo de Zeus. O Zeus estaba borracho. Estaba que otras también cosas, puede ser. Pero oye, el hombre vivió feliz, recientemente falleció además, Nobby Stiles. Es verdad, Dios lo tenga en su gloria. Bueno, también podría haber entrado Dennis Irwin. Dennis Irwin, que me supo mal dejarlo fuera, porque hay una línea de 4 con Neville de lateral derecho, Dennis Irwin por el otro lado. Pero de nuevo, pues había que dejar fuera a alguien, a Beckham, no sé, había que dejar fuera a alguien. Y estaba la cosa complicada. Gary Pallister. Gary Pallister, un central que estuvo del 89 al 98 y que también fue clave en la primera etapa de Fergie. Pero de nuevo ahí, como a muchos de estos futbolistas les pasaba factura, como a De Gea, no haber estado en una época exitosa del club, porque Gary Pallister fue muy importante, pero pues, tuvo esa mala fortuna de que quizás no estuvo en la época más gloriosa, que llegaría un poquito después. El otro día le vi que en una reunión así de su generación y demás, no ha envejecido mal, pero está mutando en George Lucas, Gary Pallister, y es algo que quería dejar constancia. Gary Pallister, como siga por este camino, va a acabar dirigiendo una película de Star Wars. Ya está. También tenemos que recordar a Ole Gunnar Solskjaer, el asesino con cara de niño, el suplente de oro que marcó uno de los goles en la remontada del Camp Nou, Norman Whiteside, el norirlandés que estuvo casi toda la década de los años 80, Martin Buchan, el central escocés que estuvo del 72 al 83, Edwin van der Sar, ya le hemos mencionado antes, el primer gran sustituto de Peter Schmeichel, luego le guiaría también David De Gea, que posiblemente es el único futbolista de la plantilla actual que algún día podría soñar, que ya hemos dicho que de momento no, pero que algún día podría soñar con entrar, al menos por partidos jugados, porterías a cero, etcétera. Sí, reconocimientos individuales a nivel interno del club y demás. Y Nemanja Vidic, que también le hemos mencionado, como hemos hablado de Rio Ferdinand, y ya está.
Pues amigos, ha sido muy difícil Muy hacer difícil. este 11 porque el Manchester United, si es entre otras cosas algo, es el equipo más grande de la era Premier y un equipo con una historia impresionante en cuanto a sus éxitos. Ahora os esperamos en comentarios para que nos digáis a quién habréis metido, a quién habréis quitado. Cuidado con eso de hacer alineaciones muy locas, que nosotros ya nos hemos pasado con los dos carrileros ofensivos. A ver si ahora me vais a poner de central a Josh Best. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hazte miembro de la Media Inglesa y por el precio de un café al mes disfruta de un montón de contenido exclusivo.